por la bendición que nos das de un día más, de un domingo más, Señor, en comunión como hermanos. Estamos listos, dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, lo que nos tienes listo para esta oportunidad. Te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo esa palabra, Señor, con toda la intención por la cual tú le enviaste una vez a aquellos santos hombres que tú usaste, Señor, que inspiraste para dejarnos estos escritos, Señor, que también puedan ser aplicados a nosotros con esa misma intención y poder, Padre, para darnos la dirección, la guía y que se pueda cumplir el propósito, el cual, Señor, todos entendemos que es ser hechos a la imagen de Cristo. Te lo suplicamos, Padre, bendícenos, no permitas que nadie en este lugar salga sin esa bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden saludarse, hermanos, unos a otros. Nuestros hijos pasen a sus clases. Muy bien, hermanos. ¿Listos? Sean todos bienvenidos, hermanos, una vez más. Es un gusto verles. Vamos a continuar, hermanos. Ya casi estamos terminando esta serie. Creo que la otra semana es la última que vamos a estar compartiendo de esta serie que tiene que ver con tener una vida piadosa. En esta oportunidad vamos a compartir algo muy importante. Bueno, todo lo que es de la palabra de Dios es importante, pero esto es bastante fundamental. Acompáñenme a Colosenses capítulo 4, verso 2 en adelante. Lo que vamos a estar viendo, hermanos, es que para poder tener una vida piadosa, o más bien una vida de un creyente que es piadoso, es un creyente que tiene una vida de oración, como vamos a ver ahorita. Colosenses 4, 2 dice, ¿listos, hermanos? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hasta ahí lo vamos a dejar la lectura, hermanos. Entre muchas de las características que hemos estado viendo, hermanos, a lo largo de esta serie, una de ellas, para poder ser, o que manifiesta más bien, que una persona es una persona piadosa, o que está viviendo un cristianismo verdadero, es la oración. Podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 1 en adelante, vemos que Él menciona otras características, incluye el ayuno, las limosnas, y a lo largo de la Escritura podemos agregar otras más. Pablo menciona en el 3:16 que la palabra de Cristo, acá en el mismo Colosenses 3:16, y eso ya lo vimos en las semanas anteriores, que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros, debe estar morando abundantemente en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios debe de estar en nosotros, pero no solo en conocimiento, sino también en práctica. Esto quiere decir que nosotros debemos guiar nuestra vida por lo que dice la palabra de Dios. Nuestras emociones deben estar regidas por lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que menciona la palabra de Dios es que debemos orar. De manera que la palabra de Dios y la oración deben ir de la mano en la vida de un creyente que tiene una vida piadosa o que procura tener una vida piadosa. Vemos, hermanos, que la oración es la forma en la que Dios nos ha proveído para que nosotros podamos hablar con Él. La palabra de Dios es cuando Él nos habla a nosotros. Él se comunica a nosotros por medio de su palabra. Él nos hace conocer su voluntad. Y nosotros después usamos la oración para ponernos de acuerdo con Dios en cuanto a su voluntad y no la nuestra. Cuando nosotros oramos es que llegamos, es el momento donde podemos llegar
Y obviamente por eso la oración debe ser a solas, en secreto, en ese lugar secreto donde nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en frente de todos, en público. En ese lugar es cuando nosotros vamos, y me imagino que todos y cada uno de nosotros, después de la predicación de cada domingo, de cada miércoles, vamos y oramos acerca de la predicación, o estoy equivocado. Vamos, Señor, mira, nos enseñaron a amar a nuestra esposa y a mí se me hace imposible, Señor, pero yo te pido tu ayuda. Creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad, maridos? Y las esposas por igual. Después de la predicación es donde hablamos de que la mujer se debe someter al esposo, la importancia y todo eso, me imagino que no paran las hermanas de orar para que eso Dios lo cumpla en ellas, ¿verdad? ¿Sí, hermanas? Qué bueno, hermanos, me da mucho gusto que estemos aprendiendo todos de lo que estamos leyendo acerca de la voluntad de Dios, porque no son sugerencias nuestras, son mandamientos de Dios. De manera, hermanos, que nosotros vamos y nos encontramos con esas cosas tan difíciles que para nosotros en nuestra fuerza humana es tan imposible que las podamos hacer, pero solo con el poder capacitador del Espíritu Santo de Dios en nosotros, a través de la oración, es que podemos encontrar esas fuerzas, esa sabiduría, esa guía. Es la oración, hermanos, la herramienta fundamental que nosotros tenemos para obtener todos esos beneficios. Ya Dios nos ha dado ese poder, pero necesitamos nosotros someter nuestras conciencias, nuestras voluntades a esa palabra, a esa voluntad y poder hacer uso de las cosas que Dios ha proveído para nosotros. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo dice, ordena de parte de Dios, perseverad en la oración. Es un mandamiento, dice que debemos perseverar. Orar y leer la palabra de Dios es algo muy, muy difícil, hermanos, porque en estos tiempos tan agitados, todos estamos súper ocupados, ¿verdad? Todo es urgente, todo hay que hacerlo ya. Tenemos tantas actividades y cada día más le agregamos más actividades a nuestra agenda. Así que lo que hacemos, y esto está muy mal, por supuesto, sacrificamos lo más importante, que son las cosas espirituales, como lo que es la oración y la lectura de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos, hermanos, perseverar en la oración y la lectura de la palabra también. Porque, hermanos, si no llevamos estas dos cosas de la mano, corremos el peligro de que al leer, porque hay personas que prefieren leer porque están aprendiendo, están llenándose de conocimiento y ya ahora tienen como argumentar con el compañero del trabajo o con aquella persona que presume que sabe más Biblia. Entonces eso llega a pasar que en algunas personas que prefieren más leer que orar, lo que llega a pasar es que se llenan únicamente de conocimiento intelectual, pero no tienen el poder para practicarlo. Se llenan a veces hasta de orgullo. Hay otras personas que dicen, no, mira, a mí eso de la lectura, y es más, yo la Biblia no la entiendo, porque ese lenguaje está muy raro. Así que yo prefiero orar. Además, yo no quiero Biblia, yo quiero el Espíritu, dicen unos. Entonces buscan únicamente la oración. Entonces, desbalancear esas dos actividades, esos dos ejercicios espirituales en nosotros, hermanos, no está bien. Porque el que busca nada más la oración, tal vez nada más está desahogando emocionalmente su alma, buscando consuelo o tratando de hacer algo para sentirse bien consigo mismo. Así que de manera que la oración y la palabra de Dios deben de ir de la mano. Amén, hermanos. Y con perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es mantenerse constante en algo. Es mantener el compromiso, la práctica, el cumplimiento de hacer algo que nos hemos propuesto hacer, algo que es importante. Es ser constante, es mantenerse firme, es una entrega continua. Ser constante en la oración no es únicamente ir al culto de oración los viernes por la tarde. Por cierto, hermanos, algunos de ustedes si no lo saben, los viernes tenemos culto de oración a las 7:30, así que están invitados. Amén. No necesitan cita, pueden venir, son bienvenidos.
También los miércoles estamos estudiando la primera carta a los Corintios a las 7:30. Son bienvenidos, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, perseverar tiene que ver con estar allí. Es una búsqueda constante. Así como a veces nosotros somos bien responsables con nuestro trabajo, que decimos está nevando, está horrible, pero hay que trabajar. Y hacemos todo lo posible por estar ahí y a la hora, ¿verdad? Alguien podría decir, pero ahí me pagan, si no, no pago los biles. Bueno, está bien, yo no digo que no se debe de hacer, pero la idea es, hermanos, porque el principio bíblico es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces nosotros podemos determinar que la prioridad en nuestra vida siempre debe ser lo espiritual. Y si Dios dice que perseveremos en la oración, es porque es importante. Así que de manera que nosotros debemos incluir en nuestra vida cristiana orar constantemente. Así como hacemos nosotros, hermanos, que en todas las actividades, mira, vamos de vacaciones, donde quiera que vayamos, si es a trabajar, a una cita al doctor, donde quiera que vayamos, siempre tenemos un tiempo apartado para la comida, ¿o no? Siempre lo tenemos. Sea como sea, un poquito tarde, más temprano, lo que sea, rapidito, como sea, siempre buscamos el lugar para comer. Y si no lo hacemos, hay algo en nuestro organismo que nos dice, hey, hace falta algo, ¿no? Igual, hermanos, la oración es una necesidad espiritual para nuestras almas. Si nosotros no alimentamos nuestras almas con la oración, es por eso que muchas veces vivimos en depresiones, tristezas, desánimos, todo tipo de cosas malas, hermanos, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, porque no tenemos esa costumbre o no hemos entendido que es una gran necesidad de que debemos orar. Es una obligación para nuestra alma la oración, hermanos. Lo malo es que nosotros entendemos que todo lo que tiene que ver con Dios debe ser voluntario, y sí lo es. Pero es que si lo ves desde otro punto de vista, es que no hay opción. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Les está dando una opción, quieren quedarse o irse. Pero si se dan cuenta, hermanos, no hay otra opción. No existe una opción A y una B, solo existe la primera. O seguimos a Cristo o no lo seguimos. Entonces, vemos que Pedro rápidamente dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El asunto es, hermanos, que en las cosas de Dios pareciera que tenemos opción. Y en el caso de la oración podríamos decir, tenemos opción de orar o no orar. Y decidimos por no orar porque estamos cansados, ocupados, o la excusa más vieja es que yo no sé orar. Pues esa es una buena razón para que estemos orando. Señor, enséñame a orar. Sus discípulos se lo dijeron al Señor Jesús, enséñame a orar. Entonces, hermanos, la perseverancia en la oración en sí, es la actividad del ejercicio espiritual más descuidado en todos los creyentes. Por eso es que tenemos los resultados que tenemos hoy en día. Un montón de gente carnal, un montón de gente que siempre está desanimada, que algunos dicen que los demonios los persiguen, tienen delirio de persecución de demonios y todo tipo de cosas, porque simplemente no oran, no están atendiendo con perseverancia a la oración. Es más, ni siquiera oran. O sea, ni siquiera estamos al punto de perseverar, sino simple y sencillamente nunca oran. Las únicas veces que hay personas, yo espero que aquí no, ¿verdad, hermanos? Pero hay personas que las únicas veces que oran es cuando ya nos vamos del culto. Y quizá porque están diciendo, gracias Señor, porque ya nos vamos. Pero hay personas que definitivamente nunca en su vida oran. Entonces, el problema es, hermanos, que muchos utilizan la oración ya como el método de emergencia, ya cuando ya alguien está perdiendo la cabeza o cuando ya está muriendo. Y ahí es donde quieren que Dios actúe inmediatamente.
Y ahí sí se preocupan y ponen mensajes, cadenas de textos por todas partes. Oren por tal persona, oren por mí, oren por esto. Y quieren que todo el mundo cristiano salga a orar por esa persona porque tiene una emergencia. Cuando ha descuidado su oración por completo en toda su vida. Pero ahora tiene una emergencia esta persona y quiere que todos oren y que Dios diga, ay, mira, espérenme todo el mundo, todo el universo, espérenme porque ahora Panchito se dedicó a orar, así que espérenme, lo voy a atender. Pero no es así la cosa. Necesitamos perseverar en la oración, necesitamos que la oración sea un estilo de vida en nosotros. Y no estamos hablando, hermanos, de duración de la oración, porque hay muchos tipos de oración. Podemos tener oración, hermanos, bueno, la que tenemos acá todos los días en el culto, cuando abrimos, cuando oramos por las ofrendas, cuando oramos por la predicación, bueno, y todas estas cosas que hacemos acá, que está muy bien, pero individualmente nuestra vida de oración, nuestra vida personal debe de ser en privado, en todo momento, al levantarnos, al salir de la casa, al ir manejando, hermanos, tenemos el espacio adecuado cuando vamos manejando. Muchos de nosotros estamos solos en el vehículo y en vez de poner la radio, a escuchar programas del mundo, es que cuentan cosas bien graciosas o chismes. No, mejor oremos. Podemos ir platicando con el Señor, así en voz, entre labio, para que no digan los que van al lado, este está loco. Pero ¿qué importa que digan que está loco? Pónganse un audífono y para que piensen que están hablando por teléfono. Y pueden ir hablando con el Señor. Mira, Señor, a mí me han dicho en la iglesia, y es más, lo acabamos de leer, no me acuerdo el versículo, pero dicen que debemos orar bastante. Aquí estoy. No tengo palabras para orar. No necesitas elocuencia para orar. Necesitas ser tú. Obviamente con todo respeto, con toda reverencia, hablarle al Señor. Hablar con Él. Hola, Señor, mira, buenos días. Aunque sabemos que tú no duermes, pero aquí estoy, ya me desperté. Gracias por este día. Guárdanos. Y empieza uno a hablar. El Señor es nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro proveedor de todas las cosas. Y ahí podemos ir meditando. Podemos ir meditando sobre lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que obviamente nuestra naturaleza humana está en contra de esas cosas. Y cuando lo vemos en la palabra de Dios, tratamos de buscar cualquier excusa y decir, a lo mejor el predicador se equivocó. O no, es que el predicador tiene una manera así de pensar. Bueno, para eso es la oración. Señor, mira, buscar de una manera sincera, humilde y decir, Señor, mira, yo de verdad no estoy de acuerdo con lo que acaban de decir en la predicación de tu palabra. Yo pienso que se ha equivocado X persona, pero quiero que me digas tú si es así o no. Pero no des tú la respuesta, deja que Dios te la confirme después. Y esa es la manera humilde que nos podemos acercar a Dios. De manera, hermanos, que la oración no debe de ser para nosotros para emergencias. Claro que en emergencias necesitamos orar, por supuesto, pero no la dejemos hasta cuando alguien se esté muriendo. La oración para otros es como un cajero automático. Hay personas que van al cajero automático, obviamente, cuando necesitan dinero, ¿verdad? Y las personas ahora llamados creyentes solo van a orar y algunos solo visitan la iglesia cuando tienen necesidad. Y hay urgencia. Y quieren que llegue el súper ungido, del más ungido de todo el mundo, ponga sus manos en breves segundos y se cumplan los deseos de la persona que tiene cientos de años de no ocuparse en la oración. La oración no es un cajero automático. Tampoco, hermanos, Dios es el genio de la lámpara. Dios no es el genio de la lámpara en la que vamos a frotar la Biblia y va a aparecer el Señor, a ver, amo, ¿qué quieres que te cumpla? La oración no es una lámpara del genio.
La oración, hermanos, es para comunicarnos con Dios. Algunos tratan a Dios de una manera irreverente en la oración. Comienzan a gritarle, comienzan a exigirle, a decirle, yo ordeno en este momento. O sea, ¿cómo, desde cuándo un ser humano puede ordenarle a Dios que haga algo? Pero es que algunos enseñan, y ahí están los videos en YouTube, dicen que cuando uno viene y con autoridad, dicen ellos, la autoridad que Dios nos ha dado, según ellos, Dios nos ha dado autoridad de faltarle al respeto. Entonces ellos vienen y dicen, con autoridad yo decreto y los ángeles corren a hacer lo que yo pido. Esto es falso, hermanos. Si no, la escritura no dijera perseverar en la oración, dijera ordénalo y Dios te lo va a dar. Pero dice persevera en la oración. Una búsqueda constante, estar allí siempre, constantemente. No se trata de declarar, no se trata de ordenar, no se trata ni de hacer rituales raros, porque este tipo de cosas deshonran a Dios. Eso es arrogancia en el corazón. Quisiera que me acompañen a Santiago capítulo 5, capítulo 4, verso 13. Así rápidamente, hermanos, les voy a mostrar que este tipo de cosas, en cosas muy, muy terrenales, cómo es que somos arrogantes con Dios. Cosas muy, muy normales y lo hacemos todo el tiempo. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, a veces, hermanos, nosotros hacemos planes. No, en tal mes yo me voy a ir de vacaciones para Hawái y me la voy a pasar bien. Y después voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando regrese voy a hacer aquí, y empezamos a hacer planes a largo plazo, cuando no sabemos lo que va a ser mañana. Entonces, fíjate, si esto es una práctica tan común y popular, aún en los creyentes, y mira cómo lo ve Dios, verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si hacer tus propios planes en cosas en que tú crees que tienes el control y posiblemente sí lo vas a hacer, es muy probable que lleguemos a X fecha y podamos cumplir nuestros deseos. Ahora imagínate, si esto es pecado, hablar de esa manera, ¿cuánto pecado más será decir, Señor, yo declaro en este momento y decreto tal cosa? ¿No creen que es más arrogante eso? Cuando no sabemos, hermanos, los planes del Señor. Cuando no sabemos si una persona está enferma es porque Dios está trabajando en el carácter de esa persona y ha hecho pasar esa enfermedad para que doble sus rodillas y persevere en la oración. O para que se arrepienta de sus pecados. No sabemos. Pero bueno, de esta manera deshonran a Dios. En Malaquías, capítulo 1, hay un ejemplo en cómo el pueblo de Israel, específicamente los líderes también, deshonraban al Señor. Malaquías capítulo 1, verso 6. El Señor les dice, palabra por medio de Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque esto es muy común, hermanos. Muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de que estamos obrando mal en contra de Dios. Pero Dios ha tenido que intervenir muchas veces. Es más, ¿cuál es la reacción de muchos de nosotros cuando alguien nos dice, hermano, lo que estás haciendo está mal? Pues mucha gente se enoja. Bueno, todos se enojan. Y hay algunos que hasta se ponen violentos. Porque tú, ¿qué? Y no te acuerdas la otra vez que también hiciste. Entonces, no nos gusta que nos llamen la atención.
Pero el Señor viene y le dice a ellos, porque ellos parece que están muy, muy desatendidos en las cosas, que no se dan cuenta y dicen que hemos menospreciado tu nombre. Él les responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentando pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El problema de esta gente, hermanos, que decía que menospreciaban la mesa del Señor, o sea que menospreciaban todo lo que tenía que ver con Dios. Muchas veces nuestra actitud para con Dios es semejante, es igual, porque menospreciamos los asuntos de Dios. Hemos visto la palabra de Dios que por todas partes nos manda a orar. El Señor Jesús dijo en Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer. Y pareciera que nosotros decimos, sí, eso es lo que dices tú, Jesús, pero vieras que yo sí puedo hacer todo, sin orar. Esa es nuestra actitud. 15:5 en adelante. Podemos ver, hermanos, que nuestra actitud para con Dios es menospreciable muchas veces. Menospreciamos la oración, deshonramos a Dios, deshonramos todas sus cosas cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando Él nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y qué es permanecer en Él? Número 1, es depender totalmente de Él. ¿Y cómo lo hacemos? En oración. Es en oración. Poner delante de Él todas nuestras actividades. Oye, hermano, pero yo hago 1000 actividades al día. Pero podemos encomendarlas al Señor. Podemos decirle, Señor, mira, ahorita voy a trabajar. Sería demasiado, ¿no? Que empecemos, mira, ahorita voy a manejar, me voy a subir al highway, luego lo voy a la derecha y luego, o sea, no se trata de eso. Si no podemos resumir todas nuestras actividades, Señor, mira, ahorita voy al trabajo, llévame con bien. Eso no cuesta nada, hermano. Son 3 segundos. De lo que habla de perseverar en la oración es mantener una actitud de comunión y comunicación con Dios, de poner todas nuestras actividades con Él, de expresarnos a Él, decir, Señor, llévame con bien cuando salimos de la casa. Gracias, Señor, porque ya llegué. O sea, tener esa conciencia todos los días, en todo tiempo, de que estamos delante de Dios. Y aparte, dedicar un tiempo específico para la oración, en la cual vamos a orar, que vamos a hablar con Él, en la que nosotros ya hicimos un plan, así como el plan que todos tenemos hoy, que saliendo de aquí nos vamos a ir a X lugar para ir a comer, ¿verdad? Así, ese plan. Hoy, Señor, a tales horas, quiero llegar a mi lugar secreto. No es secreto porque la señora sabe dónde está, ¿verdad? Pero allí, a ese lugar, dedicar ese lugar, dedicar ese tiempo, que Dios pueda dar testimonio de que es importante para nosotros todos sus asuntos y que no lo menospreciamos. Entonces, es por medio, hermanos, de la oración. Es que es tan importante la oración, hermanos, solamente que nosotros somos los que no nos damos cuenta. La oración, por medio de la oración, es que nos comunicamos con Dios. Por medio de la oración, hermanos, es que confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados, porque todos somos pecadores todavía, ¿verdad? Pecamos hasta con el pensamiento, con la vista, con lo que oímos, con actitudes que no hacemos. Cosas que no hacemos o que hacemos. Hay muchas cosas en las que todavía seguimos pecando, por lo cual debe de ser muy importante que cada vez vayamos y confesemos nuestros pecados. Primera de Juan 1:8 dice que el que diga que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. Pero a la vez dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
De manera, hermanos, que también en el libro de Hebreos dice que nos podemos acercar libremente al trono de la gracia y podemos encontrar el oportuno socorro. Nos está invitando Dios a orar, a que nos acerquemos a Él, que vayamos y nos pongamos a cuenta. Pero es que, hermano, mira, yo sí quiero, a mí me encantaría, pero es que yo no puedo dejar de pecar. Pues hay que orar. Pero es que lo vuelvo a hacer, sigue orando. Y esa es la manera, perseverar en la oración. Hasta que un día podamos decir, mira, hoy me provocaron y a nadie le grité. Hoy no me enojé. Es más, ya me siento bien. Ahora hasta risa me da cuando me hacen enojar. Es controversial, ¿verdad? Pero bueno, se entiende la idea. El asunto es, hermanos, que la iglesia primitiva entendía este asunto. Lo importante de lo que es la oración. En Hechos capítulo 2, verso 42, podemos ver que la iglesia oraba constantemente. Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en ¿qué? En las oraciones. Perseveraban. De hecho, el Señor Jesús, antes de subir al cielo, cuando fue resucitado y ascendió al cielo, les dijo que no se fueran de Jerusalén. Y antes de recibir el Espíritu Santo, dice que perseveraban todos unánimes en la oración, junto con las mujeres y María, la Madre del Señor. También vemos, hermanos, lo podemos ver por todas partes, hermanos, en el libro de Romanos también. De hecho, son tantos versículos, pues sería bastante difícil verlos todos, pero las indicaciones que nos da, por ejemplo, Pablo en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa es la actitud, la manera en cómo nosotros debemos de permanecer en nuestras vidas cristianas. Fíjate que no dice gozosos en las bendiciones, no, dice sufridos en las tribulaciones. O sea, de manera, hermanos, de que podemos determinar que no importa nuestro estado de ánimo, nuestra situación económica, nuestros problemas, si estamos bien o estamos mal, debemos orar y constantemente. Si nos va bien, gloria a Dios por ello. Gracias, Señor. Vamos a orar porque todo está marchando bien. Si nos está yendo mal, pues hay que orar. Pero ¿qué pasa? Oramos y volteamos a ver, no ha pasado nada todavía. El Señor no me quiere. O mejor, la iglesia está mal, por eso no pasa nada. Y empiezan a buscar tal vez a aquellos charlatanes que dicen que el poder de Dios está con ellos, como Simón el Mago, que menciona el libro de los Hechos. Y andan buscando milagreros para que oren o los tumben al suelo, se revuelquen allí y ya, Dios ya respondió. Pero es que no es así la cosa. La palabra de Dios dice perseverar en la oración. De hecho, hermanos, la palabra de Dios nos manda que cada uno de nosotros tengamos comunión directamente con Dios, no a través de nadie. Nosotros tenemos que buscar a Dios personalmente. ¿Sí se escuchó, hermanos? Ok. Hermanos, personalmente, en oración, súplicas. Tú tienes acceso al trono de la gracia de Dios. No requieres de ningún ungido para acercarte a Dios. No necesitas a nadie para poderte acercar a Dios. Dios te escucha a ti también. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver que en 1 Tesalonicenses 5:17 el apóstol Pablo también dice, orad sin cesar. Tiene la misma idea, perseverar constantemente. El libro de los Salmos, hermanos, está lleno de oraciones. Ahí podemos ver a los salmistas, a cada autor, porque son varios autores de los salmos. En mayoría se escribieron por el rey David, pero hay varios autores en los cuales derraman su alma en los salmos. Están hablando con Dios, están tristes, están en pruebas, en enfermedades.
Al final glorifican a Dios en medio de esas dificultades. Pero podemos ver el sentimiento, la emoción que ellos tienen a la hora de escribir esos salmos. Obviamente están inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero el asunto es, hermanos, de que no esperemos una situación perfecta para poder orar a Dios. O tampoco una tragedia para poder clamar a Dios. Tenemos que orar constantemente sin cesar. El Señor Jesús nos dio su ejemplo de cómo debíamos de orar. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, desde el verso 5. No vamos a entrar detalladamente a esta oración, hermanos, todos la conocemos. En la religión tradicional la utilizan repetidas veces, como diciendo, aviéntate unos Padres Nuestros, unos 500 Padres Nuestros para que Dios te perdone, o bueno, cosas así. Pero veamos lo que dice en esencia el Señor. Cuando ores, verso 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De manera, hermanos, de que la oración no debe ser una actitud de que para que me vean y que digan, uy, qué oración más poderosa la del siervo de Dios. No es esa la actitud. No necesitamos hacer un live en Facebook orando. No. O pararnos a gritar más que todos para que digan, ese hermano sí tiene autoridad para orar. No, dice que no desea para ser vistos, sino, o sea, la intención de orar no debe ser para presumir, hermanos. En pocas palabras, la intención de orar es hablar con Dios. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice otra cosa en el 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Una vez estuve en un lugar de oración, íbamos a estar ahí 1 hora orando en ese lugar, no es aquí por supuesto, hermanos, y de hecho eran americanos, y ya tiene muchos años, nomás aclaro eso. El asunto es que el que estaba dirigiendo la oración, lo único que hacía era decir aleluya. Y repetía, aleluya, oh Jesús. Y solo eso decía. Eso es orar. Vanas repeticiones. Estaba perdiendo su tiempo. Nosotros cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Pero es que he escuchado que el hermanito tal ora bien bonito y repetimos luego esas palabras. Usa tus propias palabras, hermano. No necesita oírse bonito. Trata la manera de hablar con mucha sinceridad, mucho respeto. Sé tú delante de Dios. No trates de ser otra persona delante de Dios. Dios ya nos conoce tal como somos. Tenemos que hablar tal como somos, sin groserías, por supuesto, pero ser nosotros. No tratemos de presentar un personaje delante de Dios que no somos. Tenemos que ser sinceros, no usemos vanas palabrerías. Dice que piensan algunos que por esas palabrerías serán oídos. Verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Podemos ver, hermanos, que el Señor dice que podemos pedir por nuestras necesidades personales, terrenales, pero también dice que debemos perdonar cuando estemos orando. Debemos perdonar. De manera, hermanos, que el Señor nos manda que perdonemos, porque en el verso 14, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, esto es bien importante. Por eso es que debemos orar constantemente, hermanos. Y si alguien, mira, seamos honestos, si alguien nos cae mal, odiamos a una persona, pidámosle al Señor que quite ese sentimiento de nosotros. Constantemente.
Como les decía, no seamos hipócritas. No podemos engañar a Dios. Más bien confesémosle al Señor: Señor, a mí esta persona tú sabes que la odio. Y solo porque dicen que es pecado, no la golpeo. Díselo. Señor, mira, de verdad tengo ese deseo de golpear a esa persona. Y no lo hago porque soy cristiano. Y hermano, díselo, pero pídele perdón al Señor. Pero pídele también que quite ese deseo. Y si no se quita, hermano, debes orar, 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 orar hasta que te lo quita el Señor. Y si no lo quita, pues no te levantes de la oración. Constantemente en la oración, hermanos. Mira, en la oración encontramos la fuerza, la capacidad. En el libro de Isaías capítulo 40, verso 29, el profeta dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque Dios es el que produce en nosotros también el querer como el hacer, dice Filipenses 2:13. De manera, hermanos, que Dios es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto no tiene nada de sentido, porque cuando haces una multiplicación y multiplicas 1000 por 0, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? O sea, no puede dar algo bueno, pero en la lógica de Dios, tú no tienes fuerza para hacer nada, yo no tengo fuerza para hacer nada, pero Él las aumenta, no solo las aumenta, las multiplica. Él da las fuerzas, la podemos conseguir por medio de una oración constante. La oración no es un método para extorsionar a Dios, no es para torcerle el brazo y decirle: dame mi milagro. Porque por cierto, hermanos, la oración no es solamente para que Dios haga las cosas que queremos que haga. Es para tener una comunicación con Él. Es para que meditemos sobre su voluntad. Es para que también empecemos a entender lo que Él quiere. ¿Cuántas cosas que no entendemos en la vida? Y es por medio de la oración, cuando nos sometemos de lleno a la oración, es que poco a poco se van abriendo nuestro entendimiento. Empezamos a entender las cosas. Ahora vamos entendiendo el porqué de algunas tragedias que nos fueron pasando. Como dice también Romanos 8:28, que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero si nosotros no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios por medio de humillarnos a nosotros mismos delante de Dios en oración, no va a pasar nada en nuestras vidas. Porque no estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Debemos perseverar en la oración, hermanos, porque así es como tenemos comunión con Dios. Aceptamos mejor su voluntad. Podemos pedir ayuda en todo tipo de necesidades, espirituales, terrenales, provisión, sanidad, ánimos, fortaleza, motivaciones nuevas. Hay tantas cosas, hermanos, que podríamos sin parar todo el día hablar de los beneficios de la oración. Pero también, hermanos, debemos pedir por protección. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Por eso, Colosenses 4:2, volvamos a la cita de allá, dice: perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias. Velando en ella, hermanos, tiene la idea de permanecer despiertos. Hay personas que en algunas iglesias tienen la costumbre de tener una noche de vigilia, de oración. Yo pienso que está bien, pero yo creo que no se está refiriendo a eso únicamente. A lo que se refiere, hermanos, es a permanecer alertas, despiertos, o como dicen algunos, estar truchas, ¿no? A los posibles peligros que representa la obra del maligno y sus demonios a la iglesia, nuestra familia y a nuestras vidas personales. Aquí les dejo, hermanos, esta motivación más grande para que no descuidemos la oración. El diablo es real. Los demonios a eso se dedican, a perturbar nuestras vidas, a hacernos caer, a tropezar. Si ellos pudieran arrastrarnos al infierno, lo harían, pero no pueden hacerlo.
Estamos en peligro constante. En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 36, vamos para allá. En el verso 36, el Señor Jesús está orando en el Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velad, esa es la idea, vigilar, orar, estar despiertos. Pero ¿qué es lo que pasa? En verso 40 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Se quedó dormido. El asunto es, hermanos, que la iglesia hoy en día, no estoy hablando únicamente de nosotros, la iglesia en general se está quedando dormida, hermano. El enemigo está ganando territorio, aún dentro de la iglesia. Y lo que están haciendo los líderes dentro de la iglesia es secularizando todo, poniendo programas para mantener a la gente dentro de las iglesias, cambiando la doctrina de Dios por actividades que tengan ocupadas a las personas, porque están descuidando, están dormidos, han descuidado la oración, hemos descuidado la oración. La idea de velar en la oración, hermanos, es mantenerse vigilante. Estar atentos, alertas, antes de que pasen las cosas. Cada uno de nosotros sabemos lo que es estar alerta, estar vigilando. Si vemos un peligro latente allá afuera, seguramente nuestros hermanos ujieres van a estar ahí por las ventanas vigilando. No van a esperar a que venga la tragedia. Van a estar atentos, alertas. De eso se trata, hermanos, de permanecer en la oración constantemente, pero también vigilando. Tiene la idea, hermanos, de un soldado que está en la noche guardando el campamento, vigilando el campamento. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo esta tarea? Estamos hablando, hermanos, de vigilar en la oración. No les estoy pidiendo, hermanos, que todos se desvelen toda la noche orando, sino que todos y cada uno de nosotros tengamos la responsabilidad como iglesia de orar vigilantemente por cada uno de nosotros, por el ministerio, para que nosotros, hermanos, podamos seguir creciendo, y creciendo no estoy hablando en números, sino que nuestras almas estén creciendo a la imagen de Cristo. Todos y cada uno de nosotros, vigilando. Primera Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El creyente que vela, hermanos, en la oración es como un soldado vigilando en la noche. Cuando todos otros descansan, él vigila. Por eso los demás pueden descansar, porque hay alguien vigilando, están confiados. El problema, hermanos, que en las iglesias se piensa que son los líderes que deben de vigilar únicamente. Y los demás están dormiditos todo el tiempo. Pero no es así. Todos y cada uno tenemos la responsabilidad para con Dios de estar vigilantes. Efesios 6:10, hermanos, acompáñenme para allá. Porque, hermanos, verdaderamente el diablo no es un muñeco de peluche. Es como un león rugiente que anda dispuesto y buscando a quien devorar. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Nota esto, hermanos, y solamente quisiera aclarar este punto, porque si hay una guerra espiritual, eso es verdad.
Pero el problema es que hay unas personas que esta guerra espiritual la han transformado en una locura. Ahí hay personas con galones de aceite rociándole a todo el mundo, con espadas, hermanos, literales espadas, armaduras físicas o haciendo algún tipo de ceremonias que no nos manda la Biblia a hacer, sino que la armadura de Dios, como podemos ver en el verso 13, que debemos tomar la armadura de Dios para que podamos resistir. De manera que la armadura de Dios es una herramienta que Dios nos ha dado para resistir y permanecer firmes. No es una herramienta de ataque, sino de resistencia y de fortaleza. Dios no nos ha mandado, hermanos, a pelearnos con demonios. No podemos vencerlos. Son más fuertes que nosotros. Son más astutos. De hecho, no los podemos ver. Les voy a compartir un ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 10. Veamos el ejemplo de los más comunes que son mencionados, pero que pasan por alto estas cosas. En el verso 13, por causa del tiempo lo voy a resumir, hermanos. En el capítulo 10 del verso 13, Daniel está en ayuno, está pidiendo, fíjate, en oración constante, velando en ella, hacia el futuro de Israel, que las profecías ya se han estado cumpliendo, pero falta algo. Él no entiende lo que está pasando en estos tiempos y necesita respuesta de Dios. Daniel era un profeta de Dios. En el verso 13, más el príncipe, verso 12, entonces se le aparece un ángel y le dice, me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel ora, ayuna, Dios inmediatamente manda respuesta, pero verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y vemos más adelante en el verso 20 que la batalla se quedó allá peleando entre principados demoníacos y los ángeles de Dios, y él viene a dar la respuesta, pero él tiene que regresar. Verso 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, la guerra, ese pleito es entre ángeles, seres espirituales. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros tenemos que orar. De manera que es por demás que se compren los más ungidos galones de aceite de todo el mundo, o que compren espadas o compren algún accesorio innecesario. Nosotros no tenemos que ver en esa guerra. Nosotros tenemos que resistir. Y cuando habla de la armadura de Dios, volvamos a Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, en esencia, hermanos, la armadura de Dios es la fe y la palabra de Dios. Es la fe en esencia. Fe en la palabra de Dios, en la obra de Dios. No es el tema hoy, hermanos, pero la esencia de la armadura no son rituales. Es tener fe en lo que Dios ha hecho por nosotros. Es mantener nuestra mente confiada en lo que Cristo ha hecho por nosotros y no lo que nosotros hemos hecho para Dios. Es mantenernos confiando en Él. Por eso es que más adelante, en el capítulo 6, verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que es lo mismo que estamos viendo en Colosenses. De hecho, esto es paralelo. Casi todo el libro de Efesios es la misma enseñanza que el apóstol Pablo dio a los efesios que le dio a los colosenses. Entonces, nosotros no tenemos que pelear con los demonios literalmente,
tenemos que orar. Dios envía a sus ángeles para que ellos peleen por nosotros. Pero no lo vemos. Gracias a Dios porque no vemos esas cosas. No tenemos, hermanos, que hacer rituales. Debemos vigilar constantemente. El demonio, sus demonios, el diablo, sí quieren hacernos daño, pero Dios nos protege. Por eso debemos vigilar en la oración. Debemos orar. No tenemos que hacer en nuestras oraciones, hermanos, empezar a hablar con los demonios. La oración es para hablar con Dios directamente. No vamos a discutir con ningún demonio. Tenemos que hablar con el Dios del universo. No tenemos por qué ningún asunto que ver con esos seres. Solo debemos resistirlos y hablar con Dios. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo por todas partes, hermanos. Solo les voy a mencionar unos versículos. Marcos 1:35, Lucas 5:16, Lucas 6:12. Por todas partes vemos que el Señor Jesús se levantaba temprano por la mañana, buscaba un lugar a solas y oraba. Y cuando escogió a sus 12 discípulos en el libro de Lucas capítulo 6 verso 12, duró toda la noche orando, pidiendo la dirección para quién era al que iba a escoger para su ministerio. No era cualquier persona que iba a escoger, era 12 apóstoles, de los cuales se deriva ahora la doctrina de los apóstoles, que nosotros somos la que tenemos ahora. Amén, hermanos. Jesús oró por nosotros, hermanos. Juan 17. ¿No te llena de emoción, hermanos, ver que el Señor Jesús oró? O sea, tuvo en cuenta orar por nosotros. Capítulo 17 de Juan, verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él pidió por nosotros. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor pidió por cada uno de nosotros. Alguien puede decir, pero eso estaba orando por los apóstoles en aquel tiempo. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso era tú, soy yo. El Señor Jesús oró por nosotros. Constantemente, vigilantemente y con claridad, hermanos. Volvamos a Colosenses, capítulo 4, verso 3. Tenemos también que el apóstol Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vemos que el apóstol Pablo al mismo tiempo habla de una oración de intercesión. Dice que orando también al mismo tiempo, esto quiere decir, hermanos, que todo lo que hemos visto ahorita tenemos que considerarlo en nuestra vida de oración, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo pide que oren por ellos, por él y los demás que le acompañaban a él. ¿Para qué propósito? Para que el Señor abriera puerta, que diera oportunidades para que Pablo y los que estaban con él pudieran seguir predicando el evangelio a los que no conocían el evangelio de Cristo. Vemos, hermanos, la prioridad del apóstol Pablo cuando dice que él está preso. Él no dice, quiero que oren por mí, hermanos, porque miren, aquí estoy pobrecito, estoy preso. No, él pidió que se abriera más oportunidades para poder predicar el evangelio. La prioridad del apóstol Pablo no era tener comodidad, como luego algunos grandes siervos de Dios hoy la tienen. La prioridad de muchos hoy en día es tener comodidades, bienes económicos,
tener felicidad, tener tranquilidad, salud, y mira, todas esas cosas están a cierto punto bien. Pero la prioridad de la oración debe de ser que la palabra de Dios se pueda expandir fielmente a los que no la conocen. Porque muchos hermanos, todos los que dicen ser cristianos, están de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios, pero muchos no predican la Biblia, aunque tienen la Biblia en los púlpitos, pero solo agarran una pequeña porción de un versículo para contar historias que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. No hablan nada de piedad, no hablan de arrepentimiento de pecados y mucho menos hablan de perseverar y velar en la oración y que el evangelio se siga expandiendo fielmente. El verdadero evangelio, porque hay un falso evangelio por todas partes que está ganando mucho más terreno que el evangelio de Cristo. Y lo peor de todo es que hay personas que no logran distinguir entre lo falso y lo verdadero porque no conocen a Dios, pero se dicen ser cristianos. Vemos que el apóstol Pablo, su prioridad era que él pudiera tener más oportunidad, que se abrieran puertas para que él pudiera predicar fielmente el evangelio de Cristo. Pedro se dio cuenta, hermanos, que descuidarse de vigilar en la palabra de la oración trae consecuencias graves. Él negó al Señor Jesús. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? ¿No pudiste vigilar conmigo una hora? Pocas horas después estaba negando al Señor 3 veces. Después él sale llorando amargamente. Cuando el Señor lo restaura, cuando él resucita, lo primero que hace es buscar a Pedro para restaurarlo porque él estaba entristecido. Y en su carta, en su epístola, el apóstol Pedro dice en el capítulo 5, verso 8 de Primera de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él entendió por experiencia propia las consecuencias de descuidar una vida de oración, de velar en la oración. Vemos, hermanos, que nuestras oraciones deben de estar llenas también de gratitud. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todos al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y muchas cosas más, hermanos, que por causa del tiempo no las podemos considerar en este momento. Pero lo que quiero aprovechar, hermanos, usando el verso 4, para que lo manifieste como debo de hablar, el apóstol Pablo, Colosenses 4:4, el apóstol Pablo está pidiéndoles a todos que oren por él y por los que están con él. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo en cada una de las epístolas que él escribió, fueron 13 en total en el Nuevo Testamento, comienza muchas veces mencionando la ciudad, saludándolos y mencionando de que él ora por ellos o que se acuerda de ellos en sus oraciones. Pablo oraba por los demás. Esto nos muestra, hermanos, que todos necesitamos la oración de nuestros hermanos. Yo necesito de ustedes, hermanos. Todos necesitamos de que nuestros hermanos oren por nosotros. Nos necesitamos unos a otros. En el libro de Santiago menciona en el 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros. Todos necesitamos, todos y cada uno de nosotros necesitamos oración. El apóstol Pablo oraba por los hermanos y él les pedía a todos. El deseo de Pablo era: oren por mí, oren por mí, oren por mí, por aquellos rebeldes que están estorbando a que el evangelio sea predicado, para que pueda yo ser librado de ellos, para que la palabra de Cristo pueda estar predicándose fielmente. Y quiero aprovechar esto, hermanos, para pedirles de una manera muy, muy especial que oren por el liderazgo de esta congregación. Todos y cada uno de ustedes, hermanos, esto es muy, muy personal, oren por nosotros, hermanos. Es muy importante
¿Qué quiero que pidan por nosotros, hermanos? ¿Qué les quiero pedir? De verdad, hermanos, háganlo. Lo que quiero que pidan por nosotros, hermanos, que desde este púlpito se predique la palabra de Dios, que es viva y eficaz, lo más fiel posible. Que la palabra de Dios gobierne nuestros corazones, hermanos. Por favor, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les pido, oren por nosotros, hermanos, para que Dios nos dé la sabiduría de cómo predicar su palabra, la pureza que necesitamos también tener, el testimonio, hermanos, que Dios haga de nosotros hombres fieles. Y no nos olvidemos, hermanos, de orar unos por otros. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que su palabra, sus mandamientos, hermanos, no se borren de nuestras mentes, que esa conciencia de oración podamos tenerla, hermanos, porque es importante. Si alguno de los que está presentes no siente, no considera que sea importante la oración, o se siente enojado con el Señor porque no ha respondido a sus oraciones, yo creo que este es el mejor momento para pedirle perdón al Señor. Porque mira, el Señor nos da conforme Él cree que necesitamos. Nosotros no entendemos lo que necesitamos. A veces necesitamos una reprensión fuerte del Señor para hacer conciencia de lo que no estamos haciendo. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Verdaderamente, Señor, reconocemos que tu palabra es verdad, Señor. Hay sabiduría en ella, Señor. Hay muchas cosas que pasamos por alto, pero que cuando nos detenemos, cuando tú nos muestras, Señor, la importancia de todas estas cosas que a lo largo de nuestra vida cristiana, pues las conocemos, pero no las hemos entendido, no hemos dimensionado, Señor, la importancia que tienen, Señor. A veces nos queremos dejar llevar por maravillas, por cosas extravagantes, pero verdaderamente entendemos, Señor, de que necesitamos a veces poner más atención a aquellos aspectos de la vida cristiana, Señor, que son más relevantes que aquellos que son más ruidosos, Señor. Te ruego, Padre, que pongas en nosotros una conciencia tan grande de la importancia de velar en la oración, Señor. De que nosotros tengamos una convicción tan fuerte, no como de una manera supersticiosa, Señor, de que debemos orar porque nos va a ir mal, sino más bien que tengamos esa necesidad de orar constante, Señor, para podernos comunicar contigo. Que en vez de buscar amistades para conversar, podamos tener esa necesidad mejor de conversar contigo, Señor. Que por medio de la oración podamos refugiarnos, Señor, cuando necesitemos un refugio, que podamos recibir consuelo, Señor, cuando lo necesitemos, la guía necesaria, Señor, por medio de la oración, que seamos conscientes de que todo eso está disponible para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, concédenos poderlo experimentar. De manera que cada uno de nosotros podamos deleitarnos, Señor, no solo en escuchar tu palabra, de entonar cantos, sino también de dirigirnos a ti en oración, Señor. Que podamos deleitarnos, estar en tu presencia, Señor, de rodillas, orando a ti, Padre. Que podamos sentir esa necesidad, Señor, pero también el beneficio espiritual de la práctica continua, Señor, de la oración. Concédenos el privilegio de hacerlo fielmente, velando en ello, Señor, con acciones de gracias, orando unos por otros, Señor, en todo tiempo. Y sobre todo, Señor, que este ministerio, Señor, esté siempre respaldado por ti, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté dando la guía, que tú siempre seas la cabeza de esta iglesia, Señor, y no los hombres. Que tú, Señor, seas glorificado en todo y no los hombres, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, a comprender y sobre todo a practicar
lo que nos estás mostrando cada semana, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras peticiones, Señor, y esperamos, Padre, que tengamos más conciencia y más actitud de oración en los días postreros, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos amén y amén.